Bendiciones, queridos hermanos. Iniciamos el módulo de combate al pensamiento maligno. Pidamos la gracia al Espíritu Santo para aprender y practicar. Le pedimos Él nos conceda el crecimiento espiritual y decimos juntos: ven, Espíritu Santo, Divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre mi intelecto. Disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para entender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo. Dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto lo pido a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oh Jesús mío, este trabajo lo ofrezco por amor a ti y en reparación a tu Santísimo Corazón y al Inmaculado Corazón de María, nuestra dulce y tierna Madre. Jesús, José y María, los amo. Salven almas. Intercedemos por las almas. Santísima Trinidad, que anhelas que todas las criaturas tiendan hacia ti, te pedimos muestres tu luz maravillosa a todas las almas que aún vagan por este lugar, por no haber escuchado de ti, que hoy, por los méritos de todos tus santos y las oraciones de tu Iglesia, emprendan su camino de purificación todos estos hermanos errabundos, y sean liberados de todas las cadenas que los atan a este mundo, y así puedan disfrutar de la riqueza infinita de tu presencia. También te pedimos que si algún alma no puede irse, porque necesita absolución o bautismo, le brinde los medios para que lo obtenga. Y si tú consideras que algunos no son dignos de tu luz, por haberse revelado a tus amorosos llamamientos, o por haberse consagrado a la maldad, sean desalojados de este lugar de forma que nunca jamás puedan volver a molestar a tus hijos ni a influir en este mundo. Imploramos la salvación de todas las almas y su liberación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entramos en el tema. Es importante que no olvidemos que con base a la Sagrada Escritura, citada en 1 de Tesalonicenses 5:23, todo ser humano está dotado de tres potencias: cuerpo, alma y espíritu. Se deja el fundamento con el fin de que en lo particular tengan oportunidad de poder revisar los versículos y tener el fundamento bíblico. Voy a enfocarme al tema del alma. En el alma está el sustrato que llamamos mente, y en la mente hay un proceso, hay un mecanismo que vamos a entrar a estudiar con la intención de poder combatir el pensamiento maligno, de poder identificar cuáles son los vínculos, las ideas limitantes, los juicios o toda la estructura que nos van encadenando la conducta de una manera que el enemigo aprovecha para hacernos caer en el pecado y mantenernos en una postura de vicio o también conocido como pasión. El tema como tal, vamos a entrar primero a identificar cuál es el origen de los pensamientos.
Recordemos que desde el principio se había establecido que en la mente es el campo de batalla espiritual, en donde operan 8 principales espíritus, suscitándonos ideas. En los primeros siglos del cristianismo, tanto los padres de la iglesia como los padres del desierto referían que constantemente 8 espíritus estaban incitándonos ideas con base a lo que conocemos como pecados capitales, es decir, el espíritu de la ira nos está suscitando pensamientos de ira. Y vamos a identificar a través de la tradición de la iglesia un mecanismo en donde ellos buscan a través del pensamiento, que es la puerta de entrada, el dominio de la conducta, el dominio de la persona. A este esquema se unen otras circunstancias que solo menciono algunas. Espíritus malignos por prácticas, esta contaminación espiritual por ocultismo o esoterismo, heridas, apegos, la contaminación por medios. Seamos muy conscientes que actualmente los medios están muy sometidos por un satanismo que ya ha sido de alguna forma cada vez más directo. Se ha ido manteniendo un satanismo oculto que poco a poco, al normalizarse, se va abriendo a hacer ver conductas que son nocivas, que son viciosas, que son pervertidas, irlas normalizando para que las personas las vayan aceptando, y a través de esta contaminación en muchas ocasiones hay producciones, hay contenido consagrado, hay contenido en donde se conjura, y es muy importante que tomemos en consideración este dato, puesto que muchos jóvenes, niños están manifestando la presencia del enemigo a través de vejaciones, obsesiones y en situaciones muy drásticas, incluso posesiones. Hay también presencias de almas purgantes o también conocidas como errantes. Estas almas que se tiene conocimiento de ella en el ámbito del exorcismo, de las oraciones de liberación, también suman a este esquema de combate espiritual, también inciden en la mente, es decir, en algún punto aquellas personas que tienen manifestaciones de almas tienen una influencia, una transferencia o una especie de vínculo espiritual que les deteriora en el plano mental, dado que no siempre se tiene la conciencia de que el alma se acerca. Y cuando se acerca, en ocasiones se tiene esta sensación de tristeza, de depresión, de ansiedad, de encierro. Dependiendo del tipo de alma, va a haber una manifestación. Las almas también tienen un impacto en el tema de los trastornos, de las formas en las que las personas van captando esta experiencia que es totalmente preternatural, y ataques espirituales por algún tipo de situaciones particulares. Solamente lo menciono porque toda esta estructura genera una especie de red que, si nosotros no somos conscientes de ellas, pues la mente queda en un estado como de red. Por eso pongo aquí la palabra en la parte superior derecha, como si fuera una malla, ¿no?, que la cubre, y que al no permitirle esta fluidez, esta salud mental, más bien se obceca, se obstruye, se dispersa o se bloquea. Entramos a entender cuáles son, conforme a la tradición de la Iglesia, el origen de los pensamientos. Se consideraba entonces, desde el inicio del cristianismo, que los pensamientos tienen un doble origen. Por una parte, las disposiciones, y por otra, las predisposiciones del hombre. Y una más, que se considera la actividad demoníaca. Vamos a estudiar primero las predisposiciones. Están constituidas por el recuerdo del mal, por la huella dejada en el alma por las pasiones, faltas o negligencias pasadas. Estas predisposiciones van a ser aquello que el pecado nos deja como recuerdo. Y existen otras que son las disposiciones, que nacen en los pensamientos y las imágenes apasionadas, que proporcionan la memoria y la imaginación, ambas ligadas a las disposiciones. Estamos en un sistema de información en donde hay una
cantidad excesiva de imágenes, de, de un conocimiento que constantemente va incitando la memoria. Y la imaginación, sin embargo, al desordenarse, la imaginación se convierte en un vicio. El estar fantaseando, el estar generando ideas que hasta cierto punto no son productivas, incluso muchas son inútiles. Este exceso de estímulo en la imaginación nos generan disposiciones. Por eso se hablaba en los medios de una fábrica de sueños, de una fábrica de fantasías. Los medios de comunicación explotan este recurso, generando un estado en la persona de constante estímulo, totalmente orientado a los pecados capitales. Así, tanto las disposiciones como las predisposiciones pueden existir aun cuando el hombre se haya librado de la pasión correspondiente o no cometa desde hace tiempo el pecado que se estableció en el alma. La diferencia entonces entre una y otra sería que la predisposición viene del pecado, ya se realizó la conducta, y las disposiciones pudieran estar todavía en el plano de la imaginación. No es que se haya materializado, se haya concretado la conducta como tal, pero si existe esta disposición, ¿no?, a querer hacer determinada idea o a querer llevar a cabo, ¿no?, aquella motivación o aquella estimulación que muchas veces recibimos de los medios. Evagrio Póntico, un padre del desierto, indicaba: si tenemos recuerdos apasionados de una cosa, es porque antes acogimos con pasión el objeto que la genera. Es entonces necesario que se entre a un proceso de sanación y de liberación de estos recuerdos que en las sesiones posteriores iremos trabajando. Marcos el monje refería: amamos las causas de los pensamientos que se forman a pesar nuestro, y por eso viene a nosotros. Pero en el caso de pensamientos voluntarios, está claro que no amamos solo las causas, sino también el objeto. Los pensamientos involuntarios nacen de un pecado anterior, los voluntarios de la libre elección de la voluntad propia. Por ello, la certeza que los segundos son responsables de los primeros. Hay pensamientos que, como les decía yo en este primer esquema donde está este rostro, hay pensamientos que van a llegar como una incitación, como una sugerencia, son involuntarios, pero están relacionados con un pecado anterior. Es muy importante que para que la persona vaya recuperando su salud mental, tiene como centro la práctica de la virtud. Sin embargo, el combate al pensamiento es la puerta de entrada, es el inicio, para que se pueda depurar esta cantidad de pensamientos desordenados, o que de alguna manera la mente está como indómita, se va a cualquier parte, pudiera estar queriendo generar una toma de decisiones y brinca a otro pensamiento. Hay una instigación, podríamos llamarla así, de estos 8 espíritus principales que les mencionaba al inicio, y que entonces en algún punto van generando pensamientos involuntarios, pero hay otros voluntarios, hay una libertad de elección. Puede haber una propuesta del exterior en cuanto a situaciones, circunstancias, y yo adopto esa situación. Por ejemplo, el tema que ahora están mencionado de la ideología de género. Hay una voluntad, aunque sí hay una instigación, hay una tendencia al pensamiento único y hay una tendencia a querer generar el consenso y a que las personas lo acepten, es decir, meten la ideología de género en todos los ámbitos en donde se va captando información para establecerlo como algo aceptable. Sin embargo, tenemos libre albedrío, libre elección, y es entonces un acto de voluntad. Va a haber entonces pensamientos que se van a incorporar porque yo acepto la propuesta. La otra fuente de los pensamientos es la actividad demoníaca, que actúa sobre el alma indirectamente por medio del cuerpo mediante los sentidos, pero también de emociones. Aunque los pensamientos en algún momento pudiéramos llegar a sentir que hay una sugerencia, también en algún punto el mal, cuando ya entra o tiene un dominio, ya va estableciendo este conocimiento del hombre,
hay una como instigación directa en donde ya el cuerpo tuviera como esta respuesta o como si fuera dirigido. Es muy importante destacar que Dios no le permite a los demonios leer el pensamiento. Los demonios no tienen conocimiento de esta área. Esto es muy importante que quede claro. Sin embargo, al tener la posibilidad de observarnos, es como si estudiaran nuestra conducta, es como si estudiaran nuestros gustos, nuestras formas de actuar, y en ese análisis, pudiéramos llamarlo así, ellos saben cuál es el punto donde nos pueden atacar, cuál es nuestra debilidad. Entonces, en esta actividad, que no siempre somos muy conscientes, estamos recibiendo una especie de influencia. Dos ejemplos que me parecen muy concretos y el tema de la alimentación. Cuando sentimos este impulso como si nos dominara, a veces creemos que son simples antojos, pero aunque pareciera sutil o indirecta, como bien dice aquí o se precisa en la diapositiva, en realidad hay una instigación, hay una necesidad de satisfacer, pero sabemos que es imparable, que no es realmente una satisfacción que vayamos a alcanzar. Es una instigación. Otra área que es muy precisa en donde se puede poner un ejemplo es la lujuria. Estas instigaciones que parecía como que el cuerpo responde a los estímulos, a veces en sueños, a veces en el plano consciente, pero que es una fuerza que pareciera que nos está moviendo. Esta fuerza que tiene una instigación en donde se busca el pecado, en donde se busca la pasión, el vicio, se puede determinar como también una actividad demoníaca. Hay algunas más severas relacionadas con las vejaciones, las obsesiones o las posesiones, pero en este taller solamente nos vamos a enfocar a los pecados capitales. Hay pulsiones internas que es un poco que hasta ahí podemos llegar a somatizar, ¿no? El cuerpo físicamente a tener una reacción. O hay manifestaciones también directamente por medio de la memoria y la imaginación. El que los demonios utilicen las facultades humanas para suscitar los pensamientos hace que sintamos que todo proviene del corazón. Es bien importante que podamos discernir esta parte porque en algún momento creemos que es nuestro carácter, creemos que así hemos sido siempre. Y hay situaciones en donde el enemigo utiliza, ¿no? Aquí está manifestando que la imaginación para incitar. Pensemos que voy a poner el ejemplo, una persona pudiera tener un pensamiento de impureza y esa instigación es tan fuerte que pudiera llegar hasta sentirlo físicamente, sentir alguna reacción que contribuya a esta instigación demoníaca. Y bueno, utilizan estas facultades y es muy importante saber que esto no es algo invencible. Dentro del ámbito de la terapia hay ocasiones en que los pacientes llegan a creer que no va a ser posible librarse de esto, que no va a ser posible que una persona pueda contenerse porque la manifestación es tan fuerte, lo que suscita, ¿no? El síntoma, la reacción es tan severa que llegamos a creer que ya hay un dominio, pero es muy importante identificar que es algo impuesto y que al no provenir del corazón y al no ser algo que nosotros realmente estemos en la postura de aceptar, existe esta posibilidad de combatirlo. Por eso el combate al pensamiento para todo cristiano y para toda persona que quiere salir de algún vicio, de alguna conducta nociva o tóxica, es una base importantísima. Todo lo que se pueda invertir al combate al pensamiento nos va a beneficiar para poder tener la base mental que va a ayudar a que la conducta cambie en hábitos o sea liberada de aspectos en donde los demonios están incidiendo. Bien, dice, sin embargo, este sentir nace de las predisposiciones, como indica el apóstol Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esta tendencia, este gusto por algo particular, nos va a abrir la puerta
para que el enemigo venga a tentarnos en esa área. Por eso, dentro de la sanación interior y de la liberación terapéutica que se busca dentro de estos talleres, se aborda esta sanación que vamos a tener primero Dios la próxima sesión y buscaremos entonces profundizar en cuáles son mis gustos, mis tendencias al placer, mi tendencia en cuanto al pensamiento y la conducta para poder, con el favor de Dios, pedir la gracia de que esta área primero sea consciente para después pedir la sanación y se trabaje para la liberación de esta área. San Isaac el Sirio afirma que, en todas las tentaciones, condénate a ti mismo como causante de que te sucedan. Es mi disposición, vuelvo a reafirmar, son mis disposiciones, mis gustos, mis tendencias a ciertos placeres lo que le abren la puerta. Por eso la importancia de trabajarlas. Sentimos que no podemos con algo, que somos instigados por la ira, que somos instigados por la lujuria, pero hay una base que son las disposiciones. Si yo empiezo a trabajar esos gustos, esos placeres, se renuncia, que ya lo veremos en un ejercicio independiente, nos notaremos la importancia de realizar estas actividades para ir saneando, para ir quitando el hábito, para ir combatiendo lo que está instigando. Hago la anotación que habrá situaciones que requerirán de la oración de un sacerdote, pero podemos ir avanzando en el trabajo personal que va a facilitar la oración de liberación. Ya que de las pasiones ocultas en el alma reciben los demonios los medios para suscitar en nosotros los pensamientos apasionados. Esto es bien importante. Nosotros estamos dando los medios y por consiguiente habrá que tomar una responsabilidad. Si usted a estas alturas del conocimiento que Dios ha permitido se le vaya compartiendo, ya puede tomar la responsabilidad, diga, tomo la responsabilidad de que las disposiciones de lo que yo tengo como gustos, como placer, los enemigos del alma están tomando los medios. Yo estoy contribuyendo directa o indirectamente. Bien, tome un momento, haga la afirmación. Y tome el compromiso del trabajo personal. Bien, los demonios tienden sus trampas insidiosas por los lados del alma que están más débiles o enfermos. Por eso la vulnerabilidad, las heridas y con relación a los pecados capitales son un trabajo constante que hemos ido emprendiendo a través de ir al Santísimo a pedir la conciencia, a pedir la sanación y liberación de estas áreas. Los demonios pueden proponer al hombre pensamientos o imágenes que no tengan relación con sus disposiciones o predisposiciones. No perdonan a ningún hombre y se adaptan a la espiritualidad de cada uno. Aquí habré de distinguir que es como si el enemigo mandara propuestas relacionadas con el pecado capital que nos rige, o propuestas que de alguna manera él, por la observación, que esta que hablábamos, que siempre hay que verla con sano juicio, esta posibilidad que ellos tienen de tener un conocimiento de nosotros, es como pueden mandar ideas o imágenes. Y en el tema de la adaptación que ellos tienen a la espiritualidad, en el libro de Concepción Cabrera de Armida de Virtudes y Vicios, que tiene revelaciones referentes, donde el Señor le indica a Concepción Cabrera que los vicios, cuando nosotros vamos teniendo un crecimiento espiritual, vamos siendo conscientes de esta manipulación que ejercen los pecados capitales sobre nosotros, el vicio se va espiritualizando. Por ejemplo, pensemos que una persona se enoja por cuestiones del mundo, ¿no? Por situaciones laborales, por situaciones en el hogar, pero tiene la oportunidad de la conversión, recibe la gracia de este conocimiento de la práctica de la virtud y en la práctica de la virtud
los pecados capitales se van a adaptar. Y entonces antes se enojaba por cuestiones del mundo y ahora se va a empezar a enojar por cuestiones espirituales. Va a buscar que la ira se permanezca sometiendo a la persona, pero por condiciones distintas, solamente se van a cambiar los motivos. Y por eso es muy importante revisarlos, porque si nosotros veníamos del mundo con una soberbia, con una vanidad, y pasamos al plano religioso, espiritual, bueno, va a haber esta instigación, pero ahora en las cosas de Dios. Y muchos pierden de vista eso y pues nos traemos todo el defecto a las cosas de Dios. San Macario el Grande refería que existe una malvada potencia adversa que extravía secretamente al género humano y lo conduce hacia el mal, y le enseña invisiblemente en el corazón toda clase de impiedad. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de estos 8, que vayamos haciendo estos cortes mínimos que hemos ido estableciendo. En el nombre de Jesús, este pensamiento viene de Dios, porque entonces vivimos sin tener esta conciencia, vivimos sin comprender que hay una potencia malvada que tiene que ver con estos pecados capitales totalmente, y que entonces busca conducir de forma invisible. Algunos le llaman el juez interno, algunos le llaman subconsciente, algunos le llaman potencia, ¿no? Y esa potencia, lo que en realidad sucede es que es maligna. Y al no tener nosotros la claridad de que son demonios buscando dominar, buscando someter y mantener a la persona en un estado de pasión o de vicio, vivimos como autómatas creyendo que son ideas que se vinieron sin sentido, y ya ni siquiera nos detenemos a identificar qué las está generando. También estamos recibiendo constantemente una influencia ideológica, y que en esa influencia no pierdan de vista que a cada pensamiento maligno lo rige un espíritu. Y si esa influencia es ideología, pues tenemos la referencia de que son personas que practican la masonería, que practican el ocultismo, el satanismo, el luciferismo, pues con muchísima mayor razón estamos recibiendo la ideología y la carga espiritual. Esto no lo tenemos consciente. Le pido tanto a Dios que puedan ustedes abordar esta totalidad. Yo estoy recibiendo ideas y en esas ideas también estoy recibiendo una influencia maligna, una influencia espiritual. No está desconectado. Si la persona que produce el contenido consagra a Satanás su producción, su música, su serie, pues vamos a recibir todo. No solo la ideología, estamos recibiendo también una carga espiritual. Como consecuencia, los hombres ya no tienen sino que realizar lo que se les ha sugerido en secreto, en función de la libre voluntad de cada uno. La mayoría, la mayoría no sabe de dónde vienen estas sugerencias, pero creen que se debe a una tendencia natural, a causa de la costumbre que confirma el corazón, es decir, los malos pensamientos antinaturales. El objetivo que persiguen los demonios: suscitar pensamientos en el corazón del hombre, mantener las pasiones en él, empujarlo al pecado de acción, o hacer que se vuelva a introducir las pasiones ya sometidas y liberadas. Es por eso que cuando, por ejemplo, nosotros vamos trabajando en la ira, el mal busca, ¿no? Va adaptando, ahora quiere que nos enojemos por otras razones, está buscando. Pensamos que la ira es el pecado dominante de una persona, bueno, va a ir suscitando, buscando empujarlo. Si es que la persona pudo lograr un combate o establecer un combate mínimo básico, que fue el primero que se les compartió al inicio de esta enseñanza, entonces lo que va a suceder es que va a ir buscando los medios que te enojas, incluso por razones que eran muy difíciles que se presentaran, pero bueno, el enemigo busca que regresar a dominar a toda costa. Por eso el combate, se sugiere, es permanente.
El combate no es algo que lo tomemos como una etapa, un curso, ¿no? El combate es para siempre, porque ellos van a estar buscando introducir nuevamente las pasiones. Dicho esto, entonces, cuando el espíritu inmundo, ya nos avisaba en la Sagrada Escritura, sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Por eso este versículo es sumamente importante que lo tomen en cuenta porque tiene la referencia de que cuando nosotros empezamos a combatir, si soltamos el combate, generamos que vengan con mucho más fuerza. Nos ha pasado mucho en el tema de la gula. Empezamos a meter orden en el área de la alimentación y nos descuidamos, nos damos permiso, de alguna manera damos como esta entrada a volver a tomar placer de esta área de la alimentación y entonces pareciera que toma más fuerza. Si yo empecé combatiendo la ira y suelto el trabajo, lo boto, pues lo único que me voy a generar es que se incremente porque ellos saben que si salen, todo demonio tiene, en las referencias de los exorcismos, en las referencias de las oraciones de liberación, hay esta afirmación o este conocimiento en donde se dice que todo demonio fuera de un cuerpo pues sufre terriblemente. Es mucho mejor para ellos estar en un cuerpo que estar en el infierno o que estar fuera, buscando un lugar donde quedar por, por mencionarlo de alguna manera, porque sabemos que, bueno, su naturaleza no es como la nuestra, no es que ocupen un espacio físico, sino que tienen esta posibilidad de ocupar muchos cuerpos. Dicho eso, la instigación, la forma en la que ellos buscan dominar, ¿no? Es insaciable, es su naturaleza soberbia y viciosa, es insaciable, quieren, ¿no? Nunca van a encontrar consuelo, nunca van a encontrar descanso, pero es esta naturaleza insaciable lo que los empuja. Entonces nosotros no podemos abandonar un trabajo y también es un error, no vayan a pensar lo contrario, decir, mejor no me meto a hacerlo. Es un error, porque ellos van avanzando. Cada prueba, si ustedes recuerdan que hemos analizado las pruebas en otro módulo, cada prueba, si no se pasa, el pecado capital toma más fuerza. Entonces, sería un error tener un pensamiento contrario y decir, mejor no me meto a combatir porque voy a terminar peor si lo dejo o no. De igual manera, cada prueba que se presenta en la vida, si nosotros no la pasamos, si no estamos preparados, como dice la Sagrada Escritura, prepárate para la prueba. Si nosotros no tomamos la responsabilidad, lo único que está pasando es que el pecado capital va tomando más fuerza. Él sí va avanzando, él sí se va perfeccionando, él se va adaptando y nosotros no. Nosotros al no tomar esta conciencia, ellos van fortaleciéndose y no pierdan de vista que entonces ponemos en riesgo nuestra salvación. También pueden perturbar la oración e impedir alcanzar la contemplación. El pecado capital va a afectar todas las áreas de la vida, pero la oración es una de ellas y es muy importante destacar que en cualquier caso se trata de apartar al hombre de Dios y de enajenarlo. Por eso los medios, todos aquellos enemigos de la iglesia y del alma están buscando constantemente la diversión, el entretenimiento, la distracción. Todo opera para que estemos distraídos de la salvación de nuestra alma, para que estemos debilitados, para que no tomemos esta conciencia, mucho menos el compromiso. Desde este punto de vista, cualquier pensamiento aparece como una tentación. El hombre tiene en todos los casos la posibilidad de seguir el pensamiento que se le manifiesta y hacer así la voluntad de los demonios, o de apartarlo para hacer la voluntad de Dios. Esta afirmación la hace Máximo el Confesor en uno de sus libros maravillosos que se llama Centurias. Todos los pensamientos que se presentan al hombre aparecen como una prueba, que puede conducirlo a su perdición o como medio para su salvación.
según la elección que realice. Valdrá la pena que tomemos el compromiso de ir educando la mente. Tomar esta conciencia, si es posible, tome un momento y diga, la mente, mi mente, tiene que ser educada. Y las bases son la tradición, la base es la Sagrada Escritura, la base es aquellas revelaciones ya estudiadas, aprobadas en aquellas personalidades que ya están incluso denominados como santos, beatos o siervos de Dios. De ese conocimiento yo puedo tomar referencias, son mis bases para ir educando la mente. Porque cada pensamiento, en cada pensamiento, afirmaban los padres, se está presentando una prueba. ¿Por qué? Porque cuando viene esta sugerencia, yo voy a tener que elegir entre Dios o el enemigo. Pero la mayoría ya no nos preguntamos esto, ni siquiera nos detenemos a discernir. La mayoría hemos sido sobreestimulados en el plano de la imaginación y ya no hay este filtro. Ya no nos detenemos a decir, a ver, esto que estoy pensando, ¿quién me lo está incitando? ¿Qué espíritu me está instigando? ¿Esto viene de Dios o viene del enemigo? Porque recuerden que el arte del enemigo es el maestro de la mentira y entonces nos va a hacer pasar por bueno. Ese es como su Esa es como su habilidad, nos va a hacer pasar por bueno algo que no lo es. Y entonces creo, no, pues esto está bien y lo damos por cierto que tal vez viene de Dios o si estamos muy obcecados o muy sometidos, ya ni nos detenemos a pensar si las cosas vienen de Dios o no. Y qué importante es que usted tome conciencia y si es posible, afírmelo ahorita. Es importante y necesario que yo comience a identificar qué pensamiento viene de Dios y qué no. Porque del pensamiento que no viene de Dios, usted también está tomando decisiones. Y estamos intentando identificar que hay instigaciones espirituales, principalmente por los pecados capitales, más este espíritu o este vicio más que desordenado se conoce como tristeza. Y en esta posición nosotros necesitamos tomar esta claridad, esta conciencia y decir, a ver, yo no puedo seguir pensando como habitualmente lo hago. La forma en la que se organizaron las ideas, los procesos de pensamiento, la toma de decisiones, la memoria, la fantasía, la imaginación, todo lo que está actuando en la mente tiene un desorden y no creo que no se den cuenta. Yo confío plenamente porque ya es un mal del siglo. Estamos enfrentando un desorden. Estamos enfrentando un proceso en el cual muchos de nosotros estamos cayendo incluso en trastornos mentales, en enfermedades, que los padres postulaban eran espirituales. Iniciaban primero en el plano del alma, del espíritu, y enferma del alma se incide en el plano físico con la conducta, se pasa a la conducta. Entonces, no podemos ya dejar que venga un pensamiento y dejarlo que pase. Necesitamos detenernos. Ahora, algo que el mal utiliza con muchísima certeza y que le trae muy buenos resultados es la prisa. ¿Cuál es la prisa por tomar decisiones? Si no estamos en una posición en donde tenemos que resolver inmediato, podemos tomar tiempo, pero no tomamos tiempo incluso para las decisiones más importantes. Hemos estado tan manipulados, tan condicionados por este sistema de información que nos volvimos reactivos. La mayoría hay una tendencia a que la gente reaccione, no piense, a que reaccione. Y en esa reacción, pues bueno, el mal tiene su obra más importante, el sorprendernos, asaltarnos, generarnos emociones súbitas y hacernos caer en su territorio, hacernos caer en el pecado. Si el hombre cediendo a la tentación que constituye cada pensamiento, puede perpetuar su estado enfermizo o recaer en él.
También puede, por el contrario, curarse de él o evitar recaer si no cede a él. Es sumamente valiosa esta afirmación de los padres de la iglesia. Si yo puedo combatir ese pensamiento maligno, puedo curarme del estado. O dos ejemplos concretos. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, esta tendencia es me sigue engañando, me sigue engañando. Yo estoy perpetuando la enfermedad con el pensamiento. Y tal vez si la persona me hizo daño, tomó decisiones contrarias o de alguna forma estoy siendo herida por estas decisiones, yo estoy contribuyendo con el pensamiento a perpetuar mi estado de enfermedad. Por el contrario, si yo combato esta área del pensamiento, va a empezar un proceso de sanación, de recuperación. En esta recuperación, nosotros vamos a tener, por decirlo de alguna forma, 50% ganada la situación, porque la mente no está sometida por el enemigo, la mente no está siendo dirigida. Y entonces la conducta va a mejorar para que la relación pueda mejorarse. Volviendo a este tema de la infidelidad, pues bueno, mucho de lo que pasa también está relacionado pues es con los conflictos internos. Si yo puedo ayudar a que la mente no me esté trabajando, no me esté el enemigo instigando y logro combatir esta área, la conducta será mejor con respecto a la convivencia, porque aunque una situación matrimonial que cae en adulterio pudiera llegar a separarse o a dejarse de ver, inevitablemente en algún punto se tiene que interactuar. Y en esa interacción lo que estamos quitando es la carga de la instigación mental. Y siempre va a haber una mejoría en la conducta, siempre va a ser mejor el trato, mejor la comunicación, mejor la relación. A que si el pensamiento estuviera sometido, pues es devastadora, es conflictiva, es pasional, es de alguna manera la forma en la que el pecado capital arrastra a la persona a someter, a ser sometida, ¿no? La lleva a que a través de la ira todo se genere, todo se conviva, se hable, se actúe desde la ira. Le somete a tal grado que la pasión se incorpora en la persona y llega un punto incluso en algunos casos que la persona hasta pareciera ya una marioneta, ¿no? Pareciera ya un ser movido, ¿no? Un ser dominado. Bien. San Isaac el Sirio afirma, la tentación es útil a todos los hombres, ya que tiene una función positiva. El apóstol Santiago indica, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta utilidad de la prueba, recuerden, toda prueba se presenta para que crezcamos espiritualmente porque estamos en un camino de salvación, porque estamos llamados a la santidad y eso abre un camino de perfección cristiana. El problema es que cuando no entendemos que la prueba tiene esa razón de ser, el pecado capital entra a deteriorarla. Y lo que se debió de haber pasado con virtud se estanca desde el pecado capital. No olviden ese primer esquema en donde decíamos, si una prueba no se pasa y se actúa desde el pecado capital toma fuerza. Si una prueba se vive con virtud y por gracia de Dios se pasa, se logra este crecimiento, esta aprobación de la que habla el versículo de Santiago y recibirá la corona de la vida. Es camino de perfección. Por eso salir de la prueba, salir del problema, salir o huir de la situación, de la enfermedad o renegar, siempre va a ir en nuestro detrimento. El pecado capital, no lo olvide, va a tomar más fuerza. Por el rechazo de los pensamientos puede el hombre, con la ayuda de Dios, librarse de sus pasiones y progresar en la virtud. Puede unirse a Dios y crecer en esa unión. Sin embargo, el hombre, si no tiene cuidado y se deja arrastrar enseguida por los pensamientos que se le presentan, como ya habíamos dicho, el pecado capital va a tomar fuerza. Y por eso que de pronto decimos, es que parece que yo ya no puedo salir de esto. Es mentira. Habremos de revertir
Los padres del desierto hablan de contrarrestar el pensamiento, de contrarrestar la conducta. Entonces, establezco que toda recuperación, toda estabilidad en el actuar va a tener su base importante en el combate al pensamiento maligno. Cito un versículo en donde es muy importante lo que refiere en el libro de Lucas 13, en el Evangelio, perdón, de Lucas 13, versículos 35 al 37, refiere: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Hay un momento en que resulta fácil rechazar el pensamiento y otro difícil y casi imposible. Es importante entonces que nosotros, cuando yo les decía, tomen el compromiso de su mente, tomen el compromiso de educarla, tomen el compromiso de su conducta y salgan de la idea limitante que incluso habrá que renunciarla. Decimos juntos, en el nombre de Jesús, yo renuncio a creer que no es posible salir de un vicio, que no es posible salir del sometimiento, que tal vez la ira, la gula, la lujuria mantengan en mi vida. Es un error creer que es algo imposible de trascender, porque hasta este punto intento mostrarles que todo entró por el pensamiento y que si nosotros dejamos de nutrir esa fuente, si nosotros le cerramos la puerta a esa fuente que estamos recibiendo la información constantemente, o la combatimos o la rechazamos, no va a ser posible que siga dominando, incluso va a perder fuerza. Porque cada que nosotros, por ejemplo, tenemos una manifestación de ira excesiva, cuando nosotros nos compulsamos en la comida, cuando tal vez se tiene una instigación de lujuria muy fuerte, en realidad estamos sumando a través del pensamiento, pero tal vez no lo hemos hecho consciente. Es como si necesitara más pensamientos, necesitara más instigación para tomar más fuerza. Y en cada prueba, si en la prueba yo tengo más ira, me enojo más, grito más, peleo más, pues van tomando más fuerza. Es decir, las conductas van ayudando, si son o se viven desde el pecado capital, a que ellos tomen más fuerza. Es para algunos autores como si las alimentáramos. Recuerden, si estoy triste, me llegan más pensamientos de tristeza y los voy incorporando más tristeza hasta el punto de ya no querer pararme, de ya no querer vivir, hasta el punto de ya sentir, ¿no? Después llegarán o entrarán pensamientos de muerte. Es decir, el pecado capital es un espíritu que va buscando que la persona se hunda, se hunda. Por eso nosotros debemos estar, dice, siempre preparados, mantener las lámparas encendidas, estar atentos a Dios. En el módulo que sigue veremos cuál es la propuesta que Dios en su bondad hace a través de los santos padres y también de algunos santos. Y nosotros no podemos vivir como descuidados, sin estar atentos a Dios, a nuestra salvación, al prójimo. Habrá que cambiar el enfoque en esta reeducación de la mente. El enfoque es: yo no soy el centro en cuanto al ego, en cuanto al yo, sino Dios en mí, sino mi salvación, la salvación de los demás. Y estar atentos porque sabemos que estamos en un campo de combate espiritual. La mayoría de los católicos ya no vivimos conscientes de eso. Vivimos como con cierto descuido, lo digo con respeto, porque perdimos esta conciencia. Y al no tenerlo claro, pues en qué momento combates si no lo tienes claro. La postura entonces de todo cristiano es la atención a Dios y buscando que Él ilumine el entendimiento para ir identificando qué conductas, en qué punto yo estoy cediendo a las pasiones y el combate al pensamiento en una primera etapa.
En la segunda etapa se habla de un combate al pecado capital, pero para ello hay que saber o conocer el pecado como tal, conocerle el vicio. Necesitamos tener un conocimiento preciso, van a decir los padres, van a escribir, de qué es la soberbia, qué es la gula, qué es el escrúpulo, qué es el vicio, para que yo pueda combatirlo. Bien. Combatir los pensamientos requiere un conocimiento preciso del modo en que estos pensamientos actúan en el alma. Esto lo vamos a empezar a trabajar. Necesito conocer cuáles son las formas en las que me está sometiendo y la actitud del alma frente a ellos. Los padres han insistido en que la tentación obedece a un mecanismo invariable, que comporta distintos momentos, que se corresponden con la evolución de la actitud del hombre frente al pensamiento que se le propone. ¿Cuál es mi conducta a lo que me está sugiriendo el enemigo? Pasamos entonces a una de las etapas que me parece de lo más importante. Si nosotros vamos aplicando este mecanismo de la tentación a nuestros esquemas de pensamiento, vamos a tener grandes logros. Voy a hablar primero de la práctica, toda la segunda sesión será voy a hablar primero de la teoría y toda la segunda sesión será de práctica. Ahorita vamos a establecer las bases que proponen los padres de la iglesia respecto a cuál es el mecanismo por el cual el enemigo hace todo este daño en el plano mental o somete a través de sus pecados capitales. Hay 6 etapas que les vamos a llamar mecanismo de la tentación. Los padres de la iglesia refieren que antes de que la pasión se establezca, hay etapas anteriores, las cuales vamos a tratar de identificar a fin de poderlas, como método, este esquema, poderlo encuadrar en nuestro esquema de pensamiento para poder combatir. Es decir, vamos a hacer algunas prácticas en la próxima sesión para realizar el enfoque y decir, a ver, ¿qué me está sugiriendo a mí el enemigo? ¿Cómo me estoy vinculando con estas sugerencias? ¿Cómo he quedado cautivo? ¿No? Hay ideas que ya nos tienen cautivos y hay ideas que aparte el mal va presentando en el día a día. Muy bien, estas 6 etapas, la primera se le llama sugerencia o ataque. San Juan Quilimaco, un padre de la iglesia, lo describe como un simple pensamiento o bien la imagen de una cosa. El mal nos puede atacar de 3 formas. Nos suscita pensamientos e incluso en algún punto hay personas, tome usted conciencia, trate de identificarlo, que pareciera que oyeran una voz, ¿no? Es de cómetelo, deje el ayuno, no pasa nada si haces tal cosa. Hay como si una voz nos hablara. Otro aspecto es la imagen. Nos vienen como imágenes, como si fuera una escena. Mucho pasa eso con el tema de la impureza, de la lujuria o también de la gula, cuando el vicio tiene más sometimiento sobre el cuerpo como la pereza. Hay estas ideas o estas visiones, esta imagen mental, por así decirlo. O existe un tercero que es el impulso, como cuando tenemos un antojo y ya ni lo pensamos, ya estamos comiendo, ya estamos buscando, como un adicto, ¿no? Que necesita, siente un impulso, como si el cuerpo se moviera a querer satisfacer algo. Esto es muy concreto cuando sentimos esa, dicen, cruda, ¿no? Está como cruda seca, el que necesitamos algo, ya no lo razonamos, no es una imagen, no es un pensamiento, es más bien un impulso. San Juan Climaco refiere que hay en algún momento imágenes que parecieran nacidas del corazón, como una aparición fortuita, nos asalta. Recuerda lo que dice la Sagrada Escritura, el mal viene a robar, a asaltar, a destruir, asalta. Es esta aparición fortuita y que se muestra de pronto a la mente. Es sencillamente lo que nos propone el enemigo. Es una emoción, un primer impulso. Y estamos llenos de estos primeros impulsos. Pongo aquí un esquema. A veces hay una sugerencia directa del enemigo. También no olvide que los sistemas de información están generando ideas. Esas ideas están regidas por los pecados capitales.
esta instigación pudiera ser por pensamientos, por imagen o por impulso. Por eso es tan importante que se discierna, porque lo que está buscando el mal es someternos, es perpetuarnos en la enfermedad. Pongo el ejemplo aquí de este joven. Pensemos que él tiene pensamientos de impureza y le va metiendo más y le va metiendo más. ¿Qué está haciendo las redes sociales? ¿Qué están haciendo a nivel medios? Pues generándole a la juventud una cantidad de impulsos, de imágenes, de pensamientos y sometiéndola. Por eso ponemos dos reglas principales, que son los dos puntos inferiores. Dice discernir siempre su origen. ¿De dónde viene? Que no vayas a misa, ¿de dónde viene? Que te comas esto, ¿de dónde viene? A veces actuamos con demasiada confianza, como si el mal no existiera, como si el mal no estuviera buscando condenarnos y hundirnos. Necesitamos detenernos a discernir el origen del pensamiento. Pida un momento de gracia. Respire profundo. Pida Espíritu Santo y dígale de una forma particular. Yo solo le doy pautas. Concédeme la gracia, Espíritu de Dios, de discernir el origen de los pensamientos. Y pedimos la segunda gracia y poder combatirlos, aquellos que por tu bondad, por tu luz, por tu guía, puede identificar que son pensamientos malignos. Y que entonces el enemigo lo que está buscando es generarme un estado de enfermedad que facilite el pecado. Por otra parte, mucho católico perdió también de vista que los medios con bases ateas, anticristianas, luciferinas, satanistas, no son una fuente de información que debiéramos estar consumiendo. Hemos dejado a nuestros hijos, a nuestra juventud consumirlo con resultados catastróficos. Tan es así que me atrevo a decir que una persona que está metida en los medios, que lleva mucho tiempo, que desde niños se les dejó por largas horas tener acceso a estos espacios, están en una postura anticristiana. Están siendo siempre estimulados. Aquí pongo un ejemplo que es demasiado sugerente. Esta tendencia a la sexualidad, a promover el vicio, a promover el exceso, estamos instigados con mucha fuerza desde la década de los 60 a través de los medios de comunicación. Una persona que está metida o que tiene hábitos en donde toda la información que está captando viene de los medios, está totalmente en una postura anticristiana. Está en una postura viciosa, perezosa, parasitaria, tendiente a la sexualidad desordenada, en el peor de los casos al aborto, al lobby, ¿no? A toda esta perversión dentro de la conducta sexual. Hay una instigación constante, se les despertó de muchas formas que nosotros no fuimos muy conscientes, la mayoría que somos padres. Pasamos creyendo que las caricaturas eran como un modo de entretenimiento, llevan décadas fastidiando generaciones e insertando ideas a través de esto. Es entonces importante que nosotros tomemos un momento y digamos, no podemos seguir consumiendo aquello que nos está deteriorando la psique. La mayoría tenemos esta mala experiencia de que cuando estamos orando nos dispersamos, estamos como no concentrados, no hay una unión, no hay un encuentro. Y sin embargo seguimos ahí. Bien, tome conciencia, pídale mucho a Dios la gracia de que usted salga de todo el contenido, música, series, películas, de todo el contenido. En nada aprovecha. Y, y hay afirmaciones, artistas, personas que han tenido conversión dentro del cristianismo, del catolicismo, que afirman que no existen personas dentro del medio de comunicación que no practiquen el luciferismo. No es posible que sea un artista independiente, no es posible. Si una persona está metida en el ámbito y tiene éxito, hay una referencia de que
practican una religión en común, que es el luciferismo. Bien, la segunda etapa de este mecanismo de la tentación es la vinculación. Decíamos en la primera etapa, yo recibo una sugerencia, una imagen o un impulso, pero tengo que vincularme. Aquí opera mi libre albedrío. Tengo que vincularme. He de decir que la mayoría nos vinculamos por ignorancia, por hábito, porque estamos mecanizados en la conducta. Pero si Dios permite, a partir de hoy usted pueda tomar conciencia que entonces hay que tomar la responsabilidad de decir yo no me voy a vincular con cualquier idea, porque no soy cualquier cosa, soy hijo de Dios. Vivimos como si no importáramos. Entonces, yo tengo una idea de impureza y me desvinculo de ella. La mayoría se vincula, le está pensando, o entre que te atormenta y entre que estás intentando identificar tal vez cómo salir, le estás dedicando una atención, un tiempo, y el mal que, como pueden recordar, en su naturaleza angélica es mucho más inteligente que nosotros, va a encontrar una puerta. Por eso los padres de la iglesia sugieren que cuando un pensamiento ya podemos prever que es maligno, habrá que cerrarle la puerta y dejar de pensar y pensar, porque mucho pensamos, pero insisto y le pregunto siempre a la gente que toma estos talleres, algo que le pido, tome un momento para responderse. De todo lo que piensa en el día, ¿qué le es de provecho? De esos pensamientos que estamos como si de forma circular, constantemente teniendo, ¿cuál de ellos lo hace mejor? ¿Le ayuda a tomar mejores decisiones? ¿Cuál de ellos le ayuda a amar más a Dios? ¿En qué punto usted está creciendo con tanto pensamiento? Pues ya estaríamos viviendo en santidad mínimo, pero podemos ya ver con esta enseñanza que entonces más bien es un pensamiento inútil, un pensamiento que me distrae de las cosas de Dios, del amor de Dios, un conocimiento que no me permite, perdón, un pensamiento que no me permite estar en comunión, atenta, vigilante, con la lámpara encendida, pendiente de Dios, de su amor y de amar. Nos saca. La vinculación entonces es la recepción del pensamiento que el enemigo nos ha sugerido, que tiene 2 grados. El primero es una conversación con el pensamiento. El hombre se detiene en el pensamiento que le ha sido sugerido y lo mantiene en su mente sin pasión. El segundo es la vinculación en que el hombre entra verdaderamente en relación con el pensamiento y las imágenes y se apega a él y obtiene placer. En algún punto me puede llegar la sugerencia, me está engañando mi esposo y me va a venir tal vez otra y no te quiere. Y yo voy a dar una respuesta y voy a decir si es cierto, no me quiere. Ese sí es cierto, no me quiere. Esa respuesta le llamamos vinculación. A mi respuesta, cuando ya hay voluntad. Y en esa voluntad yo respondo a esa sugerencia. Pero en un primer momento tal vez yo no sienta pasión. Y tal vez aunque afirme no me quiere, no me enojo, no me entristezco, no me voy a ningún tipo de pasión o de vicio. Pero pensemos que en algún punto yo diga no me quiere y lo empiece a ofender. Es un X, Y, Z, Y. Y me enoje y llore y me desespere. En toda esa segunda descomposición ya hay pasión. Y ofendiéndolo o de alguna manera faltando a la caridad, ya estoy pecando. Aquí es importante identificar que en los pecados de pensamiento suceden hasta que yo siento pasión. Alguna vez en terapia una paciente me decía, yo escucho que me dice algo que maldiga a mi hijo, maldícelo. Entonces ella se perturbaba mucho. Mientras ella no consienta, mientras la persona no se vincule y no sienta pasión, no está pecando de pensamiento, es una instigación, es una sugerencia o un ataque, decía San Juan Climaco. Y en ese ataque nosotros podemos decir, en el nombre de Jesús no acepto este pensamiento. Si la instigación es más fuerte que incluso ya media vejación, se tendrá la necesidad de una oración de liberación a través de un sacerdote.
Hay personas que incluso escuchan blasfemias, ¿no? Estoy ante el Santísimo y escuchan blasfemias. Mientras no consientan, pueden combatir el pensamiento. Entonces, estos dos planos son importantes diferenciarlos porque en el primero no hay pecado de pensamiento y en el segundo ya lo hay. La vinculación, decía San Ezequio de Batos, hace notar que el hombre mezcla sus propios pensamientos e imágenes con los de sugerencia demoníaca. Debido a esta unión, la imagen o los pensamientos demoníacos crecen cada vez más y se dilatan hasta parecer deseables, hermosos o agradables al espíritu. Se deja tomar por él. En este estado, aún el hombre no se adhiere al pensamiento plenamente. Pongo aquí la palabra omisión porque en este punto se pudiera estar teniendo una actitud en donde al omitir, ¿no? Al no tener esta conciencia, el pecado entra sin que nosotros hayamos puesto este límite desde nuestro libre albedrío. Es sumamente importante que usted no pierda de vista que su libre albedrío también lo tiene que identificar primero. 2, educar. 3, ver la importancia. Es un tesoro, es un regalo. Usted puede ejercerlo y ser librado por la gracia del Señor a través de esta conciencia, de decir, yo no tengo por qué vincularme con este pensamiento, de ejercer hasta cierto punto una autoridad sobre su vida. Hasta cierto punto, espero que lo vea con sano juicio. Hay una autoridad. No soy una hoja que se lleva el viento y viene y me lleva al infierno, no. Soy hijo a imagen y semejanza. Y en ese libre albedrío Dios nos concede una libertad para ejercer una voluntad, una autoridad. Y entonces decir, yo no acepto esto. No, no lo acepto. Y estamos recibiendo mucho contenido en donde nos quedamos como en el limbo, aunque sabemos que ya no existe el término como tal para la iglesia, o ya no es considerado. Es decir, puedo ver una información nefasta y me quedo como nada más la ignoro. Y usted debe de tomar decisión de todo lo que recibe. No puedes dejar que pase el conocimiento de largo. Como cuando vemos el sufrimiento y dices, pues bueno, no puedo hacer nada, me voy, omito, ¿no? Me hago como que no. No, en nada debe de haber omisión. Si llega una noticia en donde están hablando mal de Dios, por lo menos es reparar, pedir perdón, consolar el corazón del Señor. Nunca se quede recibiendo conocimientos sin actuar, porque la mente, la persona se va como haciendo indiferente, así nos hicimos indiferentes. Así el mal ha logrado que nosotros ya no actuemos cuando algo es una injusticia, cuando algo es un abuso, cuando las cosas no están bien. Por eso la omisión es algo que se comete tanto pecado en esa área o a través de esta no conducta, ¿no? Al omitir, estamos permitiendo que muchas cosas sucedan. En el plano del pensamiento, mucho de ello está relacionado con la indiferencia, con la apatía, con el, bueno, yo ya vi tanta maldad, ya vi tanta ofensa a Dios, que ya está como que ya no reacciono. Y nosotros no podemos dejar que venga una imagen, una idea y quedar neutros, ¿no? O la acepto o no la acepto. Y si la acepto porque viene de Dios, doy gracias, lo bendigo, es motivo de adoración, de encuentro con el Señor. Si algo bueno me pasa, bendito sea el Señor. Y habrá que tomar una postura. Vamos a trabajar esto, primero Dios, en las oraciones de sanación, pero es importante que lo vaya teniendo claro. Yo no puedo, dígalo, si está usted de acuerdo, yo no puedo recibir información sin tomar una postura. Recuerde, dice, cada pensamiento es una prueba. Entonces, cada sugerencia, cada instigación es una prueba. Y en esas pruebas yo estoy decidiendo por Dios o por el enemigo y tengo que afirmarlo, no acepto esto. Pensamos que usted ahorita está viendo, no sé, alguna red social y ve una información contraria a la fe, ofenden a alguien de la iglesia, dicen cosas terribles y usted nomás lo pasa. Eso ya no lo puede hacer. Como parte de la terapéutica espiritual se le sugiere
que si usted, volviendo al ejemplo, llegara a ver contenido nocivo, están ofendiendo a la iglesia o algún miembro de la iglesia, usted debe decir, en el nombre de Jesús no lo acepto. Y pido bendigas a esta persona que está haciendo el contenido, la convierta, Señor. Te reparo, pido perdón por esta actitud que está teniendo mi hermano. Debe de tomar partido. Porque si en el caso contrario usted nomás lo ve y lo pasa, lo ignora, se va sembrando en usted la indiferencia, la apatía. ¿Cómo cree que llegamos a tanto? ¿Cómo cree que llegamos a esta como debilidad espiritual de no poder defender lo bueno, de no poder decir esto está mal, de que estamos buscando casi la mayoría lo políticamente correcto, ¿no? Tendremos que tomar partidos en lo secreto, no es que usted ande por el mundo haciendo activismo. En lo secreto, Señor, te pido perdón por esta ofensa que le hacen a tus sacerdotes, por esta situación donde están atacando a tu iglesia, pero no se quede con el conocimiento como ignorándolo nada más, no haga eso. La tercera etapa se le llama consentimiento. Es el consentimiento del alma a lo que se le propone, a la sugerencia, a la emoción, a la instigación, a la imagen, acompañada de la delectación. El hombre acepta seguir el pensamiento y actúa conforme a él y se entrega plenamente al placer que le proporciona, al placer del ánimo y de los sentidos. Usted consciente, usted acepta, dice, sí, sí lo hago, sí me lo como, sí, sí, sí engaño, sí, sí realizo el pecado, aunque no lo va a ver como tal, pero va a ver la conducta deseable y va a consentirla. Es muy importante que usted vaya identificando sus sís. Hay muchas cosas en donde nosotros vamos dando sís. Sí, sí es cierto, no me quiere, sí, no me quiere. Estamos afirmando esa, esa forma o este consentimiento, este sí, forma parte de una etapa en donde solamente voy a pasar a la acción. Y todavía ahí pudiéramos hacer mucho antes de caer en el pecado de acción o en el pecado de omisión. La cuarta etapa es la cautividad. Habiendo consentido plenamente el pensamiento, el hombre se vuelve cautivo de él. San Juan Climaco define esta situación como un impulso violento e involuntario del corazón, como una atadura permanente que destruye el estado excelente de nuestra alma. Quedamos presos de la idea, quedamos convencidos, nos agrada y de alguna forma nos va cautivando. Y esto pasa, y por cautividad, no se vaya a confundir, también sucede en la depresión, en la tristeza, en la ira. La forma de reaccionar con ira es como si nos fuera cautivando. Aunque no se da cuenta la mayoría, hay un placer dentro de la ira. Hay un poder cuando se ejerce esta violencia, cuando se ejerce la agresividad. Hay un como empoderamiento. Hay hay un dominante y un dominado. El dominante también experimenta placer. Por eso no representa, cuando se habla de la cautividad, no representa solo situaciones placenteras en cuanto al cuerpo, al gusto, al sentido. También hay un placer más oculto que está relacionado con la tristeza, la conmiseración, la victimización, el pobre de mí, ¿no? Este, este, este como sentirse inferior, pero a la vez para producirte un placer en el sentido de la compasión, de que otros te consideren, de que otros te den, de que incluso se puede formar en chantaje, en manipulación. Bien. Y bueno, una etapa antes es la realización. San Juan Damasceno, otro padre de la iglesia, lo detalla como el acto mismo del pensamiento apasionado. Una vez cautivo el hombre pasa al acto, al pecado de acción. Lo va a realizar, ¿no? Incluso lo puede planear, puede ver cómo, puede decir qué, pero ya está movido por la instigación del pecado capital y por este consentimiento. Ya se incorporó. Finalmente se va a vivir la pasión del vicio cuando se habitúa,
cuando a esa idea yo me voy reafirmando en ella, me voy reafirmando. Todo lo resuelvo con ira y el mal me sigue presentando pruebas de ira, y en cada prueba yo voy reafirmando, reafirmando. A ese proceso que me va generando hábitos se le conoce ya como pasión o vicio. La pasión, en sentido estricto, es un mal que afecta secretamente el alma del hombre desde hacía mucho tiempo y que, en el momento, le hace contraer una vinculación íntima con él y lo establece en una disposición habitual. Se adhiere a él por propia iniciativa, espontáneamente y por afinidad. Entonces, ese placer al refuerzo, a la cantidad de imágenes, de pensamientos que el mal me va a ir proponiendo, a la cantidad de pruebas no pasadas y experimentadas desde el pecado capital, voy a ir teniendo un vínculo, Por eso el vínculo se vuelve tan fuerte que creemos que ya es imposible salir de él, pero sí es posible, hermanos. Sí es posible. Estamos viendo este camino para poder identificar que tal vez habrá pasiones que tenemos ya establecidas dominando, habrá algunas que las tenemos instigándonos en una etapa anterior, o habrá otras en las que tal vez como ya están dominantes, por ejemplo la soberbia, la ira, pareciera que no hay avaricia o pareciera que no hay envidia, pero existen en un dominio inferior o en una instigación inferior porque ya están reinando otros pecados capitales más. Todo este conocimiento con la gracia de Dios, lo vamos a poder aterrizar en la práctica en la próxima sesión. Cierro esta clase dejando claro lo siguiente. Dentro del mecanismo de la tentación es importante identificar que de estas 6 etapas hay 3 donde ya estamos pecando. En la sugerencia no hay pecado, no se es culpable, puesto que no depende de nosotros la tentación. Y los padres de la iglesia refieren que es el primer momento para cerrarle la puerta. Si a mí me llega una idea que dice, tu esposo no te quiere, ya queda de referencia que no puede ser el Espíritu Santo quien me esté incitando ese pensamiento. Si ese pensamiento me va a generar ira, tristeza, depresión, queda claro que entonces lo está sugiriendo un espíritu maligno. Por sus frutos los conoceréis. Por el resultado final pudiéramos tener un discernimiento básico, decir, a ver, este pensamiento, si yo lo aceptara, ¿qué me va a generar? Pues miedo, tristeza, desesperación. Entonces, en el nombre de Jesús, no lo acepto. Es un corte mínimo, pero dentro del módulo de combate al pensamiento vamos a ver muchísimas más estrategias y metodologías. Este es el corte básico. En el nombre de Jesús no lo acepto. Y desde ahí, desde la sugerencia, refieren los padres, ciérrale la puerta, agárrale la cabeza a la serpiente que quiere entrar a dominar. En el número 2, que es la vinculación, puede ser sin pecado, pues el hombre puede conversar con el pensamiento sin atarse a él. Mas si con esta vinculación el hombre obtiene cierto placer, ya es pecado. Pero recuerden, dice, puede dialogar, pero si usted ya vio que ese pensamiento es maligno, o ya de primera mano dice, esto no puede venir de Dios, ya no dialogue. Porque fue lo que le pasó a Eva, ¿no? Dialoga y el mal, que es más inteligente y más astuto, le da la vuelta y la hace caer en el pecado. Entonces, siempre se recomienda no dialogar con aquello que ya pudimos identificar que es malo. Si a mí me viene una idea que a lo mejor no me es muy clara, que dices, no sé, voy a dejar el curso. Y dices, bueno, luego me tomo otro curso. Pudiera parecer que no tiene ninguna instigación demoníaca. Pudiera parecer que tal vez yo no tengo tiempo, o que tal vez en algún punto se me complicó o algo sucedió que ya no me permite las condiciones para continuar con el taller. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Se hace un corte en el nombre de Jesús? ¿Este pensamiento viene de Dios o del enemigo? Porque lo importante de estar en un lugar o del otro es identificar que es voluntad de Dios. Dios me tiene en este taller por una razón o me tiene en otro servicio por una razón. Pero es muy importante poder identificar entonces la voluntad. Cierro diciendo que el consentimiento es la etapa que constituye verdaderamente el pecado. Pido a Dios que en su inmensa bondad todo les sea de gran bendición y seguimos en la batalla. Dios les bendiga.